Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos rápidamente a repasar todo lo que sucede en los tiranos, en torno al tiranosaurio y Campechano, que no sé qué pinta allí, sinceramente. Pero por desgracia allí está, con Teodoro Obiang, con Mugabe y con toda la infecta patulea latino-che. Pero pasan más cosas, pasan cosas en Italia, están pasando cosas en Francia. Y la verdad es que este domingo hay referéndum en Italia, probablemente van de nuevo a elecciones y el panorama es triste, complicado, sombrío y muy complejo. Pero en fin, lo vamos a analizar aquí a fondo. Germán Terz, bienvenido. Hola, Tomás Cuesta, bien hallado. Muy buenos días. Alfonso Usía, de mi corazón. El domingo hay, además del referéndum en Italia, hay elecciones presidenciales en Austria. Además. Voy mañana para allá, sí. Bueno, hay que... te leí el otro día en ABC, decía que Merkel se presenta porque no hay nadie. Bueno, este es otro problema, la desertización en la clase política, de la que quizá la única excepción es Francia, sí, que es, por ejemplo, en la derecha, los tres candidatos que ha habido, o sea, Fillon, Sarkozy y Juppé, bueno, tienen un nivel, sobre todo Sarkozy y Fillon, impresionante. O sea, cualquiera de ellos puede ser presidente de la República y sabes que lo harían. Aunque yo no sé quién podría, y vamos a ver si pueden vencer a Marine Le Pen. Está muy justo. Sarkozy, y si lo hacen será gracias a Sarkozy, porque Sarkozy, que no estuvo, yo creo que se equivocó en la campaña, sin embargo, al marcharse ha estado espléndido. Y el libro que publicó en agosto es extraordinario. Las primeras 30 páginas son para cualquier gobierno europeo lo mejor que yo he leído. O sea, lo mejor, sí. Porque es una síntesis de las instituciones que hay que defender, de los peligros que tiene Europa, efectivamente. Pero ha pesado demasiado que ya había estado. El pasado. Es el problema, que era toda la izquierda contra él. Austria, Germán? ¿Cómo ves lo de Austria? Pues está en este momento muy, muy igualado y lo único es ver cuál va a ser el efecto Trump. Ayer estaba hablando con una gente de allí que me decía, puede ser que en este momento que el movimiento, realmente la inercia va a que gane Hofer, a que gane el candidato del FPÖ, del derechista, y que pierda Van der Bellen, que ganó solo por 30.000 votos. Bueno, eso es, sí. Mal contados en este caso. Sí. Y que realmente haya un efecto Trump en favor de Hofer. También hay otros que dicen que puede ser que el efecto Trump a los austriacos, que no son especialmente proamericanos, les retraiga un poco y haga que gane Van der Bellen. O sea, pero no se sabe. En todo caso va a ser muy justo. Ahora, todo el movimiento que estamos viendo cómo se consolida la línea de Orbán en el este de Europa, que estamos viendo las dificultades de Merkel. Merkel se presenta porque solo está... Lo que contabas ayer en ABC o anteayer es que, claro, es ella y alternativa por Alemania, pero es que Fillon es la alternativa a Marine Le Pen. Es que la cuestión está... Bueno, Fillon asume las reclamaciones, claro, de gran parte de las reclamaciones políticas, pero no el programa económico, que es el mismo de Podemos. Claro. Por eso, o sea, que no coge el proteccionismo. Claro. El proteccionismo es el más liberal de los que se presentan. Pero los postulados políticos se acercan mucho para ganarla. Sí. O sea, que lo que sí tenemos es en toda Europa, digamos, el fin del ciclo del 68, del que se gusta hablar ahora, se está produciendo realmente. Esto es los 50 años después del 68, se está cerrando el ciclo, ya no se va hacia la izquierda, la alternativa no se busca a la izquierda. Excepto en España. La izquierda está desapareciendo en muchos sitios, no existe en el Parlamento húngaro en este momento de 300 escaños, 27 son de la izquierda, 27. Y estamos viendo esa tendencia en España. Tenemos sitios. 3 socialdemocracias. Sí, señor. En España no tenemos derecha. En España hay 3. Tenemos la socialdemocracia tecnocrática, que es la del PP, la socialdemocracia populista, que es la del PSOE, y luego la socialdemocracia navideña, que es la de Ciudadanos, que son más socialistas, pero por lo menos no te escupen, no te insultan, no te agreden. Es decir, es una socialdemocracia que se ducha. Amable, educada.
que huele a nenuco, estética. pero es socialismo, Sí, o sí, sea, sí, que sí. conste. No hay nadie. Socialdemocracia con rostro humano. Eso es, con rostro humano, sí. La postración cultural e informativa a la que estamos asistiendo es absolutamente... Ayer Las dos cosas tienen mucho Es lo que ver. mismo, es lo Totalmente. mismo, es Ayer lo me mismo. produjo una Por enorme- eso en el resto de Europa hay un movimiento que empieza a romperse esa corrección política de la izquierda. Está saltando en añicos y en cambio aquí seguimos Todavía- con un Y rodillo, eso es lo que ha un ocurrido rodillo en brutal. Francia con A ver, Fillon. perdón, que no le dejáis hablar, Me Alfonso, y eso es un entristeció delito. muchísimo ayer porque estuvo, y yo se lo agradezco en el alma, Tony Cantó en el Congreso, Estuvo extraordinario, ¿eh? claro, reivindicando la figura de mi abuelo, De tu abuelo. criticando el mensaje, el tuit que tuit puso infecto de la Biblioteca biblioteca, Nacional, en el cual mi abuelo había Es muerto la- por... Dice, ignorante. víctima de por un fusilamiento. fusilamiento. Probablemente Un sea por fusilamiento era como un ignorancia, tanto accidente como maldad. carretera que te pilla un coche a la altura Pero de Paracuellos. al tiempo que ya agradecía yo lo que estaba diciendo Tony Cantó, me produjo una enorme tristeza y preocupación la cara de... la expresión de abatimiento del ministro Méndez Vigo, como si le estuvieran recordando algo Que había hecho él, que como había si él hecho hubiera sí, fusilado sí, a alguien. como Sí, si sí. hubiera sido él el autor del... Es que no se habría del- enterado, ¿eh? ¿eh? Probablemente es que no se había No, enterado. pero no se entonces enteran de nada. estaría No, pero es sobrepasado. que los del PP han llegado a aquello que dice Franco, como yo, no se meta en política. Sí, Como sí, la sí. política la hace Mariano, que consiste en no meterse en política, Claro, claro. aquí todo el mundo Pero si está solo en hay- llevar los papeles, el papeleo del Si ministerio, solo hay un objetivo, es permanecer. permanecer, pero Solo que permanezca Mariano. Único y exclusivo objetivo es permanecer. Luego, Pero- lo que A ver, lo que esté dejadme- pasando en Cataluña, veremos lo que pasa en Cataluña para permanecer. Dejadme acercarnos, imagino, no sé si los Hay un periódicos poco de siguen... todo hoy, Federico, lo efímero de las noticias, ¿no? La semana pasada Rita Barbera era la protagonista, Castro este fin de semana, ayer todavía, hoy en algunas portadas todavía lo dedican a Castro, también un poco de Cataluña, pero ya se mira a lo que tú comentabas, a Italia, lo que va a suceder este fin de semana, y aprovechando que Mario Draghi está en nuestro país, está en Y sobre España... todo que es italiano y ha aplicado la máquina de hacer billetes porque él se retirará en Italia. Oh, claro. Claro. Y por lo tanto... Nos en deja fin. y se despacha con algún titular como el que hoy, por ejemplo, abre edición en el país. La integración europea se ha debilitado por los populismos. Y... Hoy en el país hay una pieza Sí. de homenaje a Cristóbal Montoro. Tremenda. Que yo no he visto una cosa más. Pero- Luego dicen que Maruenda es rajoyano, marianista. Vamos a ver, Maruenda es Trotsky con respecto a Stalin. O sea, vamos a Sí, ver. que sí. Lo que dice hoy el país es que, menos mal que ha atracado a las empresas, claro, como ellos están en quiebra y los sostiene pagan, Soraya y no pagan, ese como es ellos el no pagan, no asunto. tienen problemas. Dice, logra cuadrar las cuentas e incluso superávit, porque gracias a los 8.000 millones de euros que ha conseguido mediante el cambio en la no sé qué, bueno, el cambio no, El atraco. que nos El ha atraco, robado el a atraco. las sociedades, dice, ha conseguido prácticamente equilibrar. Dice, y no esperaba tal recaudación como que la esperaba, si pidió exactamente ese dinero. Toda la pieza es una mezcla de causa mendacidad, Porque a ellos- propaganda totalitaria, repugnante. A ellos, mediante Soraya, les hemos estado pagando todos nosotros. Seguimos pagando los Seguimos mejores pagando. sueldos de la Pero- prensa. Y Pero- ahora, mediante el ministro, Pero, se y les deja entonces, no pagar. el año que viene, claro, esto lo que no dicen es que el año que viene, ese dinero que han obligado a adelantar a las sociedades, que en cualquier sitio habría hecho caer al ministro y mandarlo a la cárcel por prevaricar, porque es un caso escandaloso, y dice, bueno, el año que viene, que no sabemos si vas a existir, pero yo por de pronto te cobro de adelanto Ya, esto, claro. que ya te lo devolveré. Pero claro, el año que viene nos pueden cobrar de adelanto 2 años y al siguiente 3, con lo cual nunca tendremos déficit y todas las empresas Pues- cerrarán. O gobernar otro y Aparte decir que de no sé, esa yo- pieza, Claro. bueno, el editorial dedicado hoy a la ausencia de autoridades en ese funeral En de Cuba. Fidel Castro. Sí, Debe ser ya que hay desde el algún primer- hotel que Star desde el Petroleum. No, es primer- Peña Nieto. Es México. Son los intereses Desde mexicanos. el título del editorial. Nieto Es no que quiere allí como está. tonto. Cebrian.mex está allí. claro. Está en Chirría México. ya hasta el título que le han puesto al editorial, error grave en Cuba, así lo... Error grave no es la dictadura. No Error quiere que La grave irrelevancia Claro, no quiere que alcanzada... Peña los Nieto quede como un negocietes, imbécil. los negocietes, sí. el La- trinque. imbécil. La irrelevancia alcanzada por nuestro país en los asuntos y en el futuro de la isla es legítimamente achacable la incomprensión total que el presidente del gobierno ha demostrado
mostrado sobre las relaciones no entre los gobiernos de los dos países, sino de ambos pueblos durante siglos. Bueno, hay que decir que esta mamarrachada, tratándose de un gobierno tan infecto que ha perdonado 1.800 millones de euros que Cuba debe a los españoles. O sea, no al Estado. No a él, no, claro, es a los españoles, en su mayoría gallegos, precisamente nacidos en Galicia, pero no ladrones ni asesinos, y a los asturianos, que son básicamente las dos regiones que llevaron 300.000 españoles, y eso estaba en el boletín oficial, para blanquear la isla, que es lo que dicen ahí, que trabajaron, que se deslomaron durante 2 generaciones y que eran lo más próspero y más apreciado en la sociedad cubana. El exilio histórico que yo he conocido, ya han ido muriendo muchos por desgracia, mientras el tirano sobrevivía, está hecho por españoles o hijos de españoles directamente. Familias totalmente españolas. Por cierto, familias absolutamente decentes. Cuba no era el burdel de nada. Ahora sí es el burdel. Entonces, no. O sea, vamos a respetarlo. Pero hay 30.000 familias que tienen depositadas internacionalmente demandas pidiendo que les devuelvan lo suyo. El chalet donde depone y otras cosas Willy Toledo está robado, y es la duda, porque tenemos la duda, a uno de 2 asturianos, o a Noval o a Peláez, al del arroz Gloria o el arroz Elefante. Va a pasar, porque Estados Unidos tiene sus catastros. Pero por supuesto. Tiene sus catastros y van a hacer sus reclamaciones. Denunciado en y Florida. las reclamaciones se van a hacer, y las reclamaciones, si fueran los españoles solo, nos despreciarían. Pero como los Estados Unidos tienen sus reclamaciones. 17 reclamaciones. Hay muchas. De Partagás, de bueno, todo, pero muchos, claro, pero fíjate, Dieter Brandau, que es Evia, la parte asturiana, claro. Bueno, y además siempre lo cuentan, su abuelo médico muy conocido y tal en Cuba, del centro asturiano, lo primero que hicieron estos hijos de perra es llevarse las lámparas. Todo, sí. O sea, no una bombilla, las lámparas para un chalet, los chaletes que llaman allí, del country club, que es lo que ahora llaman el laguito, que es como la finca, que es donde está Maduro, Willy Toledo y toda esta infecta patulea. Sí, primero y los antropófagos, y Teodoro Bian, claro. Y tal, y ahí está Campechano, que como Hombre, tú dijiste... a mí no me gusta lo de Campechano. Yo creo que, y lo he escrito hoy clarísimamente, que no debería haber ido el rey al rey don Juan Carlos. Y a España. Es un insulto. Y a la democracia española. Rodeado por delincuentes. Que el rey, y criminales. El rey ha aceptado, no sé por qué, la orden de Soraya Sáenz de Santa María, sí. Y de... Porque es Cebrián. Soraya ejecuta lo que dice Cebrián. ¿Por qué coño Cebrián? No va nadie del gobierno? Claro. ¿Y por qué utilizar una figura que es como la del secretario de Estado? Pero como que manden a un secretario de Estado. Que maten a la Salle. Que maten a la Salle. Ahí. Cuando murió otro dictador, un dictador que solo estuvo 16 años y que dejó su país encauzado para la democracia en plena prosperidad, que es Pinochet, no fue nadie ni de la embajada. Ni del personal de la embajada fue nadie al funeral de Pinochet. Pero hablando de la... Y mató a la mitad. Que a la mitad, mucho menos. Dejó un país floreciente, pero vamos solo a ver. hubo 16 años de dictadura. Yo recordaba esta mañana, porque creo que es que el problema de Juan Carlos es que se ha olvidado de su propio mérito. O sea, hoy, este año, el 76, justamente en noviembre, se pone en marcha la ley de reforma política. Eso es una tarea que hace Juan Carlos con el equipo militar olvidado y el equipo civil olvidado, totalmente algunos familiares suyos. Hay documentos, además. Hay documentos, pero que es impresionante. El trabajo en secreto para preparar minuciosamente la transición es impresionante. Cuando se muere Franco, al funeral de Franco, vienen Pinochet, Reinero de Mónaco y Hussein de Jordania. Y el presidente de la Orden de Malta. Bien, lo había olvidado por lo relevante. Sí. ¿Qué es Estado? Bueno, sí, es Estado. Sí. Bueno, ni siquiera Andorra mandó a nadie. Pero al día siguiente, en la coronación de Juan Carlos, están todos los europeos. De manera que todos los españoles ven que en el futuro de la democracia, etcétera, tiene el respaldo mundial. En Cuba es al revés, están todos apoyando a la dictadura. Se había producido en secreto el pacto de la corona. Claro. Don Juan estuvo visitando a Giscard d'Estaing
en París. Es fundamental. Lo cual ese trago sí es amargo. Claro que es amargo. Menudo sinvergüenza y canalla. Sí. Y don Juan estuvo también convenciendo su pretensión era que estuviera la reina de Inglaterra, pero mandaron al príncipe de Edimburgo. Sí. Con esas condecoraciones que parece que ha ganado 7 guerras. Sí, da muchísima prestancia. Pero el retablo, Helmut Schmidt vino. Que ese sí era clave, porque era el hombre de América y de Alemania, el que pone los Pershing 2 cuando los soviéticos ponen los SS-20 apuntando a París, a Madrid y a Berlín, es el que impone exactamente. Y en esa guerra de los misiles, que es la que finalmente gana años después, gana Ronald Reagan con la Guerra de las Galaxias, no muchos años después, que llegan en el 80 al poder, esa es clave. Y las figuras están Helmut Schmidt, está Giscard d'Estaing, y está Inglaterra, pero además, y está la Iglesia, que entonces pintaba algo en España. Y Tarancón, aunque el discurso es bastante abyecto porque todos le debían la vida a Franco, se comportaron miserablemente y ahora han llegado a la irrelevancia total, pero la verdad es que la impresión que daba, bueno, pues este es un país, oye, que va a las reformas. Todavía nombra a Arias Navarro, o sea, mantiene a Arias Navarro presidente del gobierno y a Cebrián, jefe de informativos de Televisión Española, distinguido antifranquista, un militante salvaje, tremendo, feroz, bueno, murió varias veces en el ejercicio de la oposición. Que pasaban las imágenes de las manifestaciones a la policía para que identificase la toma de la Embajada de Lisboa. Eso, el último Consejo de Ministros de Franco, el último consejo, esta es una anécdota para ti, me lo contó Pío Cabanillas Gallas, genial. Dice, le pasa Cebrián, graba Televisión Española el asalto a la Embajada Española, que queman libros, roban cuadros, bueno, lo típico como en el 36. Bien, entonces hay 4 horas de grabación. Franco estaba ya conectado con el aparato, estaba ya en gaga. Y entonces, pues pasa, Juan Luis le da el resumen a Pío, que estaba en Información y Turismo, y entonces, y Televisión, y entonces le hacen un resumen a Franco, donde se ve cómo queman los cuadros y tal y cual. Tiran las cortinas, como si fuera la casa de Godoy, etc. Y entonces dice, Cabanillas, decía Pío, allá al fondo se oía, porque era una mesa larga y claro, como no tenía voz, y había una cortina y detrás de la cortina estaba conectado con todos los electrodos y esas cosas, era como el mago de Oz, decía, pero sin voz. Decía, Cabanillas, ¿qué significado tiene esto? Y entonces Pío dice, imagínate el cuadro, yo sudando y tal, dice, porque es que además, Juan Luis, es que había unas cosas tremendas. Tal. Dice, pues excelencia, a veces el pueblo, dice, y se oye al final de la sala, dice, plebe. Ya no seguí, nos sentamos todos, entendimos el mensaje y continuó por pocos minutos el Consejo de Ministros. Y ahí se acabó la cosa. Y ahí se acabó. Estamos hablando de la revolución de los claveles, el asalto, tal. Es decir, realmente el último año de vida de Franco. Bueno, pero el proyecto de reforma de una monarquía constitucional para llevar a España a la democracia y para que entrara de nuevo en todos los órganos. España siempre ha sido Europa y si Dios quiere, y si el Islam no lo impide, siempre lo será. Pero además estaba fuera de algunas instituciones, aunque no de los mecanismos de esas instituciones. No, porque España, por ejemplo, manejaba el lenguaje, o estaba conectado con la OTAN, con el mercado común, 15 años antes. El acuerdo bilateral que había con la economía abierta. Estaba todo preparado. Pero eso, que es una obra extraordinaria, porque además uno de los problemas de la política española, siempre desde la Guerra de la Independencia, desde que acaban los ilustrados de Carlos III, es la imprevisión. Es decir, hasta Florida Blanca, Campomanes y Aranda, las cosas se pensaban y obedecían a criterios a largo plazo. Yo le pregunté que por qué había mantenido a Fuertes de Villavicencio. Dijo, ¿por qué hay que mantenerlo? Porque hasta que nos enteremos dónde están las cosas. Pues claro, todo se hacía, es lo que es una reforma. Lo que hicieron los Reyes Católicos. ¿Qué hacen los Reyes Católicos? Se cargan a nadie. Echan a todos, no dejan a nadie, pero a nadie lo dejan en la calle. A todos se les da algo, pues para que tampoco hay que abusar del que has quitado y tal. Y al final resulta que cuando muere Isabel la Católica, el gobierno de Castilla y de Aragón está en manos del rey de Aragón, que no quería ver a los catalanes ni en pintura, y en cuanto pudo se hizo rey de Castilla, con razón. Es más, Juan II de Aragón, en el lecho de muerte, le dijo a su hijo Fernando II,
aparte que ya está la boda enhebrada, ya por fin está hecha con Isabel la Católica, y emprendían la guerra civil en Castilla, que duró 10 años, y que militarmente mandó sus tropas Fernando de Aragón, le dice, hijico, porque como eran aragoneses, supongo que le diría hijico, no hablarían todavía en latín ni en la fabla esa que se han inventado ahora, lo único que lamento es dejarte los condados de Cataluña, porque eso es imposible. Bueno, Porque estaban, como siempre, en guerra civil. Lo mismo le dice como Carlos siempre. V a Felipe II Pero, en claro, una carta. pero es que siempre es lo mismo. Que fíe de los portugueses y no se confíe Gran en error, los de catalanes. gran error de Felipe II Volviendo- no haber establecido la capital En Lisboa. En Lisboa. con ese mar. En fin, sí, pero oye, Pero Escorial está muy bien. volviendo a lo de Transatlántico, ahora a, ¿verdad? a las dictaduras contemporáneas, quiero decir, aquí hubo un país destrozado que cogió una dictadura y dejó un país Muy bien encauzado. funcionando, Sí. y Castro cogió un país funcionando, que era un país rico, Sí. y ha dejado un pozo de miseria y de ruina Las dictaduras y de dolor comunistas- 60 años Ya después. Cabrera Infante. Las 60 dictaduras años que se comunistas, dice poco. arruinan. Y las dictaduras burguesas, porque en el fondo lo que llaman el fascismo no es otra cosa que la reacción de la burguesía ante el proletariado, las dictaduras burguesas entretejen perfectamente la economía. Cabrera Chile, Infante- España... Infante decía, en Bueno, Castro llegó, como cualquier comunista, quería nacionalizar la riqueza, la propiedad y la riqueza. Lo único que ha hecho ha sido socializar la miseria. Bueno, vamos a Colacel, Federico, ¿a Colacel. quién se lo enviamos Pues hombre, hoy? yo Vamos a creo ver. como está tan atorado y además tiene que investigar quién de la Biblioteca Nacional perpetró ese Sí, tuit a Méndez de infecto, Vigo. Bueno. pues a Méndez de Vigo, porque además lo veo yo Vale. últimamente. Bueno, a grisáceo. hoy tiene además otro papel. Hoy le que llaman defender Méndez de en el- Lugo, en el Congreso, donde ¿Quién es tiene Méndez? que- Bueno, antes le llamaban Méndez de Frankfurt, pero o sea no, que es no Hoy que tiene que no he podido explicar la leerlo, pero reforma de la Méndez- educación, Camacho, también esa Camacho. anulación de las reválidas, a ver los exámenes que han puesto en Hoy Méndez- bachiller y en Ignacio secundaria. Camacho le llama Méndez de Lugo. ¿Esto es por ofender o es No por sé, error? no Para sé. Méndez de Pero vamos, Vigo. Lugo no es Vigo. Doble Se van a razón. enfadar en Pontevedra y en Lugo. Doble ración de Colacel para él, que Sí. es un tipo grande. Sí, ancho. Bueno, pues dos hasta 2 cápsulas te puedes tomar Yo al creo día, que así sí, 2 cápsulas, estupendamente. mejor que una. Te aporta la cantidad de antioxidantes necesarios pues para acabar con esas arruguillas, las estrías, la Claro, flacidez. pues estás en un gobierno Te de regenera Mariano, por ¿cómo no dentro. te vas a Te oxidar? regenera por dentro, se nota por fuera y eso lo vamos a agradecer todos. De venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, y en el Corte Inglés, Celia Rodríguez, a Estamos ver. con los adornos de Navidad, que es ya lo sabes, fundamental. además ahora llega el puente y tal, y yo creo que es Nunca los el... encuentras. Hay que comprarlos Es que otra tienes vez, y esto pasa, No, esto yo pasa. es que este año tengo que cambiar los Reyes. Pero los tienes guardados, los adornos del Tengo año los pasado. míos, pero es que los Reyes se me han caído 3 veces y me ha desaparecido un paje de Baltasar. Mal. Se ha roto el cuello, que eso lo pegué una vez, pero ahora se ha vuelto a romper la cabeza al camello de Melchor. Vaya hombre. Y a Gaspar, no sé por qué extraña razón, me falta medio caballo. Tienes tullidos a todos. Está la caballería de Oriente, está hecha una piltrafa. Qué desastre de ¿Qué ha puesto epifanía. usted en el No, llego a la epifanía que voy a Palacio de llegar. Herodes. Y Tienes también que ir, tienes tengo que que ir. cambiar, también tengo Cambia Herodes. la guardia de Herodes la tengo regular. Regular Compré también. un año un rabino, pero claro, un rabino no es Herodes. Y tengo unos romanos de distintas glaciaciones, según mis hijos iban creciendo. Más soldados, papi, Claro. decían. Y entonces yo compraba más soldados. Llegó un momento en que había pues como 20 soldados romanos camino, Una no legión. se sabía si a una parte defendía el castillo de Herodes, porque a otra parte iba a ver al niño pues por ver mundo y esas cosas, ¿no?, que se hacen en la guerra. Pero claro, llegó un momento en que ya no cabían. Entonces tengo que deshacer esas milicias bastante feas y luego sobre todo arreglar lo de los camellos. Eso es que estoy sin fundamental. camellos. Eso es fundamental. Bueno, pues tienes que ir al Corte Inglés, que ahí tenemos las No, mejores además me voy a figuritas. coger piezas completas Esto es, y bien. además sólidas. que duren. Sólidas. Sí. Y Ese plástico que parece hierro, Sí, sí. que dura sí, sí, eternamente. Sí, sí. contra todo tipo de caídas. Bueno, diferentes estilos, el rústico y natural, también el White Dreams, que es el nórdico, blanco y plateado, la caja de tesoros, que hay diferentes texturas, lo vas mezclando, y para los niños el bosque encantado, que está Uy, muy eso bien. es maravilloso. Bueno, una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordamos que estamos en el 125 de Movistar, todo el día, ¿eh? Y que además estamos preparando ya una programación de Navidad, ya con cine,
No puedo decir. Yo desde que me he Pero enterado de pronto lo Movistar, diré. fíjate cómo vengo de vestido. Claro, Vengo con porque pinceles. antes venía que parecía un podemita, le faltaban las rastas. Ya fue, digo, Alfonso, es que tenemos el 125 Movistar. Y dice, entonces voy a volver a ser el que siempre fui. Y entonces ya pues, está en su natural, elegante, sin exagerar. Porque la elegancia exagerada es una forma de ordenamiento si dices, del ser humano. ese va vestido muy elegante, no es elegante. Efectivamente. Bueno, pues en el 125 de Movistar estamos. ¿Cómo está el tiempo? Pues el tiempo está lluvioso, las temperaturas suben un poco porque cuando llueve en general no están estas heladas tremendas, pero en Levante sigue lloviendo mucho, por lo tanto está aquello complicado. Anteayer murió una mujer en un pueblo de Barcelona. Hay riadas en la Comunidad Valenciana. Ya se han acabado las lluvias con las escorrentías célebres, pues en Mallorca, también algo en Murcia, en Almería, pero el peligro continúa, así que tengan mucha precaución, sobre todo en las carreteras. ¿Y en tu zona? En mi zona helamos este fin de semana. Helamos y nevamos este fin de semana para coger un buen puente, ya con nuestra nieve, chocolatito caliente y tal. Gracias a Aznar y a la existencia de España, Teruel y Soria tienen buenas carreteras. Entonces se puede ir por las carreteras. Antes a pesar de hemos las estado heladas que son tremendas. hasta 15 días incomunicados por la nieve. Pero que claro, la carretera era lo que era y había una quitanieves para toda la provincia. Y ahora tenemos unas carreteras impresionantes. Gente no hay, lo cual a veces es una ventaja. Porque lo que hay es gente muy buena y hay espacio y buenas casitas rurales, todas con su chimenea muy bien organizadas, o sea, ideal. Pero hay que nevar, o sea, es que en diciembre en Teruel tiene que nevar. Tiene que nevar, claro. Es que si no sería Almería o qué sé yo. Bueno, total, que ahora en Madrid tenemos unos 10 grados, pero no vamos a pasar de 12. En la máxima, pues sigue en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima, 1 grado en la gélida y admirada Lugo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales. Jaime, devuélvele el bol a tu hermana. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 € y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Bueno, pues, una pequeña cosa, sí. Es que no me he enterado el grado. ¿Vigo, en Lugo o en Méndez? Yo creo que he dicho, me parece que he dicho Lugo. Es en Lugo. Si he dicho Vigo lo retiro porque es que me ha cautivado la columna de Ignacio Camacho. Una época en que en el ABC había correctores. ¿Os acordáis? Claro, había claro. 2 correctores, el técnico y el de estilo. Pero esto no puede ser un error. Y estaba el editing. Es que además insiste en llamarle Méndez de No, Lugo. y está en el destacado, además, de la columna. O sea, que le quitan Vigo. O sea, Méndez acaba de perder las revalidas y Vigo. Y ya no hay Y correctores. en Lugo ya veremos lo que dura. Sabes que Jaime algún- Capmany criticó en Arriba, criticó duramente a José María Pemana, a José María, fíjate. Sí. Y porque le hacía ilusión que don José María le respondiera Sí. desde ABC. Y lo hizo. Sí. Pero no puso correctamente Capmany en ninguna y lo puso de 17 maneras. Cantani, Campani. Bueno, eso es como Escámez, que cuando Musátegui le iba por el banco le llamaban Anchustegui. Anchoategui. Anchustegui, Fustegui le oí llamar yo también. Y entonces además lo hacía aposta y además siempre lo elogiaba. El que vale mucho es este Anchustegui. Y todo el mundo sabía que le estaba dando y tal. Y al otro le sentaba como una patada en los dídimos, que diría Anson. O sea, tremendo. Pero bueno, vamos a la bolsa porque ya se anuncia, como está Draghi tratando de arreglar lo de las elecciones y sobre todo el lunes, que puede ser un lunes dramático para Italia, pues en la bolsa, ¿cómo reciben estos movimientos de abundoso capital? Bueno, pues de momento cautelosos, la bolsa no se está moviendo prácticamente nada, la volatilidad es mínima en estos últimos días, 8.684 puntos marca el 35, apenas un 0,2% arriba, sobre todo por el empuje de la banca. En el mercado de renta fija, igual, el bono español a 10 años está en el 1,5%, 133 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, llevamos 2 semanas con estos valores,
entonces apenas nos movemos de aquí. La vista puesta en el domingo con el referéndum en Italia, también en la reunión de hoy de la OPEP, de los países exportadores, a ver qué es lo que sucede con los precios del crudo. La producción es a uno y otro lado de los grandes núcleos de producción de petróleo, sobre todo en los países árabes. Y bueno, en fin, estos son los movimientos que podemos apreciar en la bolsa, que como digo son muy escasos, nada de volatilidad hasta ahora. Bueno, noticia de interés general de la ONCE y muy curiosa. Laura Herrero. Sí, porque una anciana ha donado a la Biblioteca Nacional de Israel 26 cartas y 6 postales inéditas que Stefan Zweig escribió a su padrastro y que ella recibió como una herencia. Las guardaba además en la caja de un banco y así como dato curioso pone que ella vivía con 2 gatos, que es así como todo más tierno. Para que no se comieran las cartas, claro, está muy bien hecho. Esa anciana judía hizo muy bien. Casi toda la correspondencia de Zweig está publicada. Hay una esto es impresionante con Joseph novela, Roth, que sí. Es extraordinaria. Sí. Pues en esta documentación, que aparece además 74 años después de su suicidio, Zweig expone su opinión sobre la ascensión de los nazis, sobre la caída de Europa, sobre el judaísmo, el sionismo y también sobre la literatura. Bueno, hay que decir que Zweig, que era de los neutralistas, antibelicistas, etcétera, tuvo ocasión de arrepentirse y amargamente y de pagarlo con la vida al final. Se suicidó en Brasil de mala manera, justo porque cuando se suicida justo cuando los nazis empiezan a perder la guerra. Sí. O sea, él se suicida en el 42, que es hasta Stalingrado. Y no, como él lo que ve es que los nazis avanzan en todas partes. Y no percibe ya el movimiento que hay que en algún momento, Kursk. Claro, porque nunca confiaron que los americanos iban a dar la vuelta a la situación. Tenía una afección, era un melancólico, esas sí, cartas de las muy que severo. Sí, pero esas cartas tienen una lección de historia, las de Roth con Zweig. Las de Roth con Zweig, donde realmente Roth que siempre le pedía dinero porque sableaba a Zweig, Roth era un bebedor, era un gran bebedor, y le daba unos sablazos enormes. Sí. Primero de su mujer y después porque vendía muchísimos libros. Zweig era el mayor vendedor de libros del mundo. Y le daba esos sableos, pero hablando de la ascensión de los nazis, hay unas cartas muy trágicas de los años del 32, cuando los nazis pierden unas elecciones, caen muchísimo, caen dramáticamente los nazis, y que se dicen, bueno, ya se ha pasado el peligro, menos mal este ridículo de Hitler, ya se ha ido a la basura de la historia, menos mal, los alemanes han reaccionado, nos hemos salvado. Y ya ves. Bueno, Roth me lo niega. No. Cuando él hace una colección de textos, se llama La sucursal del infierno en la tierra, hablando de los nazis, que es tremendo. Hay que decir antes de la invasión de el París, nacionalsocialismo alemán, que es el partido nacionalsocialista obrero alemán. Bueno, novela para Toni Cantó. Porque yo ayer le vi, que estuvo estupendo, pero yo veo que las ampollas de Nuguela son muy buenas para esta zona. Hombre, pues Toni ya tiene una edad. Tiene una edad, lo lleva bien, ¿verdad? Pues siempre ha sido muy guapo y tal. Pero yo vi ayer que esta parte se está despoblando un poquito. Se lo enviamos desde aquí. Además, la noticia más seguida por nuestros oyentes en @lamanana de FJL. Además, nos recuerdan que el primer tuit que lanza la Biblioteca Nacional llevaba el siguiente texto, es que no hacían ningún tipo de mención al fusilamiento. Murió. En el año 36 murió Pedro Muñoz Seca, un prolífico escritor y autor de teatro español. Pues yo tengo que decir, como no sé quién es, yo tengo que decir... pero deberías decir el director de la Biblioteca Nacional, ¿quién es el responsable? Hacerse responsable, dimitir y decir ha sido este y echarlo. A ver si se atreven a hacer eso con Lorca. Porque el tío que ha escrito ese tuit es un hijo de mala madre. Hijo de mala pero madre, además entonces... es un tío que está cobrando dinero nuestro y queremos que lo echen. Exactamente. Porque nos ha ofendido. Claro. Esto es fundamental. Eso es una ofensa. Y además hay culpables, quiero decir, que es que se pueden identificar, que son Carrillo, Nuguela para Margarita Toni, que ayer lo Nelken, hizo muy bien en el Congreso. Ahí se lo enviamos. Bueno, eso es. Bueno, si usted tiene un amigo anticastrista, es decir, un cubano decente, o cualquiera de los que ven a la dictadura, tienen que comprar la cesta de Navidad de Libertad Digital. La había anunciado ayer, preciosa. Es extraordinaria, porque tiene, además, 7 kilos y medio, 7 kilos y medio, un jamón de 7 kilos y medio, jamón, o bien, si lo quieren loncheado, pues quieren el jamón entero, yo prefiero el loncheado. O sea, por 20 euros más te lo dan loncheado y al vacío, y lo guardas, y eso, es que luego si no se... No, y además que no hay nada más peligroso que partir un jamón sin saber partir un jamón. Tengo aquí, yo que algo sé, aún tengo aquí cicatriz, bueno,
todo el mundo cae, o sea, bien. Pero es que además, ojo, porque tenemos una botella del mejor cava del mundo, que es Pago de Tarsis, de Requena, de la Valencia Interior, donde se hace un cava fantástico, que además tiene también como regalo el licor Federica, que es un licor de naranja que han creado. Es muy gracioso. Tienen también un licor de limón que se llama Anselmo, que es muy gracioso. Pues es una dibujante genial de por allí, que hace unas cosas muy, muy tiernas y tal. Digo, pues nada, bien. Pero además, para acompañar el jamón, vino tinto Aljibes, que es extraordinario, aceite de oliva virgen, 2 botellas de Cop, que con el pan, el aceite, el tomate y tal, no es invento catalán. O sea, el tomate es anterior. Tomate estaba en América, o sea, claro. En Cataluña no pudo inventar el pan con tomate hasta que América, claro. Castilla, ¿verdad? Hasta que Castilla lo trajo. Y es verdad que con dinero de Aragón, con dinero de Valencia, de Santángel, el judío Santángel, que es el que pone el dinero sobre las joyas de la reina, judío aragonés, Santángel, que vivía en Valencia. Bien, bueno, pues todo eso, pero el aceite es fundamental, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío, de Cop. Y además, unas anchoicas Ana María, que son las mejores de España, que eso es perfecto. Y además, 2 regalos más, que son 2 frascos, pero grandes, no frasquitos así, esa especie de tubos de ensayo que huelen a milurgia. No, 2 frascos de Caravan Fragrances, uno de hombre y otro de mujer. Y además, el regalo súper especial, que es el paraguas antiventisca con la bandera de España. el que llevaba Cristina Cifuentes, podríamos llamar el Cifuentes, que es el paraguas antiventisca, que es así y que les permite ir a todas partes, tal. Y a una mala, lo mismo te sirve para el sol que para la ventisca, para lo que sea, porque ahí cabe, cuando salió Cifuentes, cabía la mitad del gobierno, una parte del ejército. Clero no había, pero si no hubiera cabido también. El Cifuentes es inmenso. Es inmenso, y además como Cifuentes es como el palo de la bandera, porque es además de reciedumbre militar, pues claro, realmente cubría prácticamente toda la parada. Bueno, pues eso en su casa de regalo, por un precio buenísimo, 195 euros o 185 si son miembros del Club Libertad Digital. Llamando al 984 10 28. 984 10 28. Lo reciben en un par de días y ya está, y fantástico. Mira, vienen de Correos, Federico. Me alegro. Es que además Correos ha mejorado tantísimo. Hubo una época en que Correos parecía que había prácticamente desaparecido. Pero ahora, además, me hace una ilusión. A mí esto de ser de pueblo y firmar así una cosa, ¿ves? Ponle Alfonso. Esto... Uy. ¿Esto qué es? Son unas gafas. Unas gafas. Ay, a mí no me gustan, Federico. ¿De quién son estas gafas? No lo sé. Pero a mí, desde luego, no me gustan, ni me las voy a probar. Lo voy a devolver. Eso lo voy a devolver en el servicio de devolución de correos. No, esto es para Laura Herrero, que es su cumpleaños. Bueno, pues se lo devolvemos en su caja. Se lo ponemos. Sí, se lo metemos mira, qué gafas. Para a ella seguro que le quedan bien, porque a ella le queda todo bien. Claro. Pero algunos ya no nos podemos permitir determinadas licencias. Yo no le pongo esto porque si no me saca el guarrón. Vamos, mételo en la caja. No, pero es que me encanta. Y además esta cosita blandita, porque lo malo de estas fundas duras, que luego además no puedes tirar por ningún lado y luego no caben las gafas. Oye, pero aquí lo importante es el servicio de devolución de correos. Además lo puedes devolver. A mí cuando me mandan algo frágil... el mismo día, pero lo podemos devolver. Si lo que pasa ilusión me hace es el envoltorio de las pompitas. Cuando me mandan una cosa frágil con pompitas, yo lo primero que hago es quedarme con las pompitas antes. Lo enviarás con correos, ¿no? Porque sabes que con correos todo lo que compres con correos es mejor producto. Siempre con correos. Claro, además es nacional. Infórmate en concorreos.com, allí tienes todos los datos. Las pompitas son fundamentales. Yo me baño con... Yo no me ducho, me baño. Entonces, hay un momento en que hago así con la esponja, me la pongo en el trasero, me siento y pronto salen 1000 pompitas por... Fíjate. Es como un masaje. Fíjate, y muy barato, al alcance de todos los españoles. Pero claro. Qué divertimentos más baratos.
Bueno, pues venga, dicho esto. Ahora como hablamos de cosas serias. Podemos que eso es porque no te han cortado el gas. No, porque nos hablan mucho, quieto León, qué bellota. Nos hablan, es que lo de Cuba es una charlotada, merece este género. ¿Esto que escuchamos qué es? Pues este sonido nos da una pista de lo que se está hablando hoy en el contestador, y es que tras la polémica con las cenizas de Fidel Castro, pues hay quien piensa que todavía vive, pero hay más cosas, luego las escuchamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ya, Fidel, si es que es él, porque que no se sabe. Tú has visto, ¿no? La urnita, ¿dónde está la urnita? O sea, han engañado a la gente, los arreaban a todo el acto de escolares. ¿Quién sabe? Y lo van a meter en la tumba de José Martí, que eso ya es qué humillación, qué cosa más terrible. Bueno, pero lo tremendo es que, claro, hay una película guantanamera se muere una señora en Cuba y detrás va el marido y el amante, que siempre amó a esa señora, y como los cubanos no llegan a la cosa francesa, pero siempre es una civilización muy venérea, ¿no? O sea, les gusta. Son benévolos. O sea, son así, son venéreos, que es que Venus... Son tropicales, hombre. Son tropicales. Y venéreos además, y benévolos. Benévolos también, con eso, porque hay que entenderlo. Con eso, hay que entenderlo. Sí. Bien, pues entonces van y recorren toda la película, después de lo de Fresa y Chocolate, que fue dignificar, tratar de tapar los campos de concentración, tal, pues el Gutiérrez Zalea hizo una película en la que se muere una señora y van por ahí con el féretro a cuestas por Cuba, que es el antecedente de lo que va a pasar ahora. No sé cuántas provincias recorren, no encuentran la tumba, el marido y la amante y tal no acaban de entenderse muy bien. Claro, quieren entenderse, pero al final sale la cosa machista del macho ibérico antillano, que es mucho más macho que el europeo y tal. Total, que es una charlotada monumental. Pero vamos a ver, desde La Habana a Santiago de Cuba hay 800 kilómetros por lo menos. Sí, bueno, pues son 9 días, van a estar de peregrinación. Hasta el sábado, finalmente lo han acortado. Lo han acortado. Yo creo que esto lo han arreglado, han visto que era un lío. Eran 9, lo han dejado. Es locura de amor, pero en grotesco. Grotesco y diciendo... Ahora, Castro... Fidel está dormido. Castro Fidel Junior está dormido. De Juana la Loca encaja, sobre todo por la reina, loca. sobre todo, sí, pero tiene ahora una agenda distinta, que ya no, bueno, que Obama se va el 20 de enero. Bendito sea Se Dios. Acabaron los regalos a la dictadura. La que ha tenido Obama, por cierto, para explicar que no había condenado la criminalidad en Cuba. Sí, bueno, menuda rata. Igual que la Unión Europea. Y además mandó a su amiga Beyoncé a celebrar la luna de miel. Esto es como lo del cubano. La manda con el marido, que le da un susto al miedo, y la manda a Cuba. Y resulta que, claro, incluso la ley dice que tiene que haber un intercambio cultural. Claro, el intercambio cultural, el único intercambio de fluidos es el de Beyoncé con el marido. Porque además se entera Obama, que es el novio de Beyoncé, y eso sería tremendo. Por lo menos lo parece. Si has visto cualquiera que viera bailar a Beyoncé, cantar a Beyoncé, a Obama, Happy birthday, at last, no dejaron entrar a Eta James, que era la cantante, porque era una borracha. Pero bueno, y esta es un pendón. O sea, casi un happy birthday como el de Marilyn. Pero vamos, at last, y entonces Obama se abrazaba a Michelle mientras miraba a Beyoncé. Una cosa, bueno, pues eso. Pues la ha mandado a Cuba y la ha mandado ilegalmente. Con lo cual Beyoncé, si efectivamente se lleva a cabo, y no me cabe duda que el nuevo fiscal general lo va a llevar adelante, hasta 2 años de cárcel. Por haber viajado. Por haber viajado ilegalmente a Cuba. O bien cargos contra el presidente, si es que lo autorizó personalmente, vulnerando la ley. O sea que, bien. No, esto se lía. Y luego, lo tremendo que ayer no dejaron que Otegi llegara. Bueno, eso. Precisamente de eso hablan hoy los oyentes. Celebran esa decisión de Estados Unidos de no dejarle sobrevolar el espacio aéreo y lo comparan con la inmunidad de la que goza en España. Dentro de poco dirán que está vivo, se lo dije yo anoche a mi hijo. Yo lo que no comprendo es que haya esas colas para ver nada. Están todos en contra del capitalismo, pero yo digo, si están en contra del capitalismo, ¿por qué cuando se mueren son los más ricos? Simplemente manifestar mi alegría al ver ayer como el pobre señor Otegi no lo dejaban pasar. Me parece fenomenal. Manda narices, ¿eh? En España tenemos a los etarras en las instituciones y gobernando prácticamente medio país, y en Estados Unidos no les dejan ni volar. Bueno, sí.
Esto, ya sabes que cuando está luz roja se entiende. Es que, perdona, pero es que es verdad. Perdona, es verdad. No me Anson arrepiento. hubiera dicho, están totalmente acollonados, Alfonso. Están acollonados por completo. Pero es verdad, es que, claro, ahora además es que ambos, o sea, el supuesto muerto y el supuesto vivo, es decir, Fidel y Raúl, el caballo y la china, pues tienen hijos que naturalmente aspiran a la sucesión, porque primero ha sucedido el hermano, pero que hay 2 hijos, Fidelito y la Raulito. Entonces, claro, parece que el malo es el de Raúl, aunque, digamos, le correspondería en orden dinástico a Fidelito, que es el amigo de Carlos Herrera. La gran fortuna le corresponde a Fidelito. Eso es, la cuenta del coma andante que debería demandar España, y que no lo hace España, que lo haga Estados Unidos, el estado de la Florida, donde hay muchas de esas reclamaciones. Esa cuenta, como viene del dinero robado a los cubanos y cubano-españoles, pues esa cuenta que es, bueno, ni se sabe. Hace 20 años Forbes calculó unos 1.000 millones de dólares, pero desde entonces, con las FARC, con todo el narcotráfico y tal, son miles de millones de dólares. Millones de dólares, sí. Bueno, es tremenda, es una de las grandes fortunas del mundo. Bueno, pues todo eso se puede traer. Pero claro, ¿cuántos hijos tiene Castro? Ni se sabe. Ni se sabe. Creo que Raúl, con esfuerzo y con Vilma Espín, consiguió 1 o 2. Dos, tiene una chica también. La chica es la que ahora... Que no se sabe muy bien. La que hace la propaganda, bueno. exactamente, la que hace la propaganda gay después de que mandaron matar a todas las locas de La Habana, que mira que había, a la UMAP. Que ahí está ese documental que el otro día yo recordaba, Conducta Impropia, cuando estaba en Ullán y Tomás Cuesta en Televisión Española lo emitieron. Bueno, pero eso pasa. Yo recuerdo haber escrito en Libertad Digital, no existía todavía, en Cambio 16. Escribí una cosa precisamente y en Diario 16. Bueno, las peleas que tuve con la gentuza de comisiones, que luego van allí a lo que van, al puterío y a esnifar, o sea, porque van a lo que van. Porque para eso está Cuba. Cuba ahora sí es un burdel barato de lo peor. Y no es con otra menores, cosa. Con el abuso de poder de los dólares. Y a que es lo lavar peor. dinero. Pero ¿qué peleas tuvimos en esa época? Bueno, en el país... Pero había peleas, ahora ya no hay peleas. Ahora es el rodillo. Acusaban de homosexuales a los que habíamos participado en la elaboración. Como si fuera un delito. O sea, para ellos era un delito. Bueno, esto respiran por la herida. La historia. Se respiran por la herida, que le llaman herida ahora. O sea, bien. No, pero es que esta gentuza, es que ese es el género. Decía Cabrera Infante que Castro era como Circe. Solo hay que verlo. La maga de la Odisea. Dice que convierte en cerdos a todos sus amantes. Y es absolutamente cierto. Lo que ha sido Televisión Española desde el día que se dio la noticia. Y Radio Nacional de España. Realmente Televisión Española, que Cubavisión y Telesur no han estado a la altura de la obsequiosidad merengue y absolutamente devota, siniestra. Permíteme remarcar la única diferencia que ha habido, que es que aquí en los noticiarios han dicho buenos días. Porque sabes que han prohibido decir buenos días. Claro. ¿Cómo van a ser buenos? Hay que decir saludo. Claro, pero ¿en qué momento volverán a ser? En un día triste. Sí. En un día triste. Saludos y asco me da saludar, O sea, cuidado. O sea, saludos tristísimos. ¿Y en qué momento se quitarán el luto y volverán a decir, a lo mejor? Yo creo que cuando lleguen a Santiago de Cuba, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no estaría seguro. O sea, yo desde el telediario continuaba sin dar los buenos días y, oye, ya me dirán, ¿no? No es el primero. Claro, es que el primero se hace notar. Eso está mal. El que dejaba de llorar, ¿no? Bueno, claro. Cuando iban, yo no sé si irán como el ejército de Corea del Norte, cuando murió el segundo Kim, que iban con un moquero, porque era moquero, pero tenían que llevar así y agitarlo, pero a casi 40 centímetros, y claro, haciendo el paso de la oca y con el moquero, y a un general que al parecer no moqueó, o se paró, o se durmió, por supuesto lo fusilaron. Bueno, Kim Jong-un, ¿no? Cuando murió, Kim Jong-un, el segundo Kim, pero es que este tercero, Kim Jong-un, ha prohibido las burlas sobre las lorzas.
O sea, el sarcasmo está prohibido como actividad contrarrevolucionaria, porque está como un butrino. Entonces, prohibido el sarcasmo. Alfonso les duraba una siesta. Pero vamos, o sea, esto en Corea. Pero lo de los generales desfilando al paso de la boca y moqueando con el paño, ¡oh! Y llorando, eso es maravilloso. ¿Cómo lloran todos los generales coreanos? Y además que no hay nada que menos apropiado para un general que llorar. Que el llanto. Bueno, pero el gemido, es que además, zonipo. pero no llorar normalmente, tiene que llorar estrepitosamente y agitando el pañuelo para que se vea que son convulsiones. Y así a lo mejor el desfile dura 2 horas. Bueno, tremendo. En fin, Aegon, Javier. Aegon, que solo con saber que hay 37.000 especialistas esperándonos en los más de 1.000 centros que tiene Aegon a nuestra disponibilidad, pues ya te haces a la idea de lo bien que nos van a tratar y las coberturas que tenemos. Todo por 39,95. Por encima de las bardas autonómicas, que te atienden en privado 39,95 al mes, sin copagos además, y llamando al 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y la cuenta facto, a ver. El depósito facto con grandes ventajas. Depósito serio. Grandes ventajas para todos nuestros oyentes y espectadores, eso sí, siempre que lo contraten antes del día 5 de diciembre, y es importante recordar que la Comunitaria Europea establece un ranking, una clasificación entre 1 y 6 según el riesgo del producto financiero, y en esta ocasión este depósito facto tiene 1, es decir, el nivel más bajo de todos. Pharmafactoring es además una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular. Para más información, cuentafacto.es, una marca comercial de banca Pharmafactoring. Bueno, como en España todo recuerda a Cuba, yo recuerdo cuando salió Armando Valladares, después de 30 años en la cárcel, que estamos una noche en casa de Carlos Alberto Montaner y llega Armando Valladares. Y entonces, ¿de dónde vienes? ¿Qué has ido a ver? Pensamos, había ido a rezar o algo. No, había ido al Corte Inglés. Sí. Y entonces se había comprado 30 pares de calcetines, 30. Porque en los 30 años en la cárcel había estado descalzo siempre. Y entonces él siempre había soñado tener calcetines. Entonces llega al Corte Inglés y entonces decía, chico, yo veía calcetines de verano, calcetines de invierno, y decía, invierno, de lana, de fibra y tal. Me lo llevé todo. ¿Os acordáis de 30 pares de calcetines llevó el pobre Armando Valladares, porque en 30 años de cárcel no había tenido nunca. Y hay que recordar otra historia maravillosa, heroica, de los cubanos de verdad, a los que hay que respetar, que son los plantados de las cárceles de Cuba. Los plantados son los que se niegan a ponerse el uniforme y se quedan desnudos en la celda, el uniforme que les querían poner de los criminales comunes. Y durante años están plantados, se niegan a vestirse porque ellos no visten el uniforme de los criminales comunes. Claro, esa es la Cuba admirable. No la basura que defiende José Antonio Sánchez. Hay 200 oficialmente y más de 1.000. ¿Os acordáis de Biryukov, el jugador ruso de madre vasca que fichó Real Madrid? Sí, José Biryukov. Cuando acababa el entrenamiento se metía en el Corte Inglés. Bueno, se metía en el Corte Inglés y entonces el primer día, con una enorme timidez, le apeteció comprarse un abrigo. Sí. Y le dijo al dependiente, ¿puedo comprarme ese abrigo? Porque claro, él venía de la URSS y claro, tenía que tener permiso para comprarse ese abrigo. Bueno, otra cosa, camarada, con otro de los disidentes, y siempre conforme iban llegando, pues Jorge Valls, que escribió, y yo ahí empecé a pensar que tenía que dejar de beber, porque a las 5 de la mañana él salió, era un místico, es un místico católico, tenía un libro de poemas excelente, que es Donde yo escribo no hay luz y está enrejado, escrito en la celda, unos poemas extraordinarios. Pero a él le gustaba la teología. Y nos tiramos hasta las 5 de la mañana hablando sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Wow. Claro, mucho. No. Bueno, ya te digo, hasta las 5 de la mañana y una botella de Johnny Walker, o sea, aquello fue tremendo. Es el último, además. Bueno, es que otro, cuando llega Menoyo y tal, dice, claro, yo vengo por la Castellana. Me habían dicho que España, desde que mataron a Lorca, no había luz, que era una pobreza y tal. Y vengo, claro, en la época en que el gobierno del PP, primero CDS, luego el PP, ilumina y limpia toda la Castellana. Y oye, entrar ahí y ver todo con unas luces, más bonito que Nueva York. Y era España, Madrid. Y yo llorando, porque yo siempre he sido el gallego Menoyo, y acá el español. El gallego Menoyo. Pero es que, claro, esas son las historias de los cubanos decentes, heroicos. Lo que dijo cuando
vuelve Tarradellas a Barcelona, entra por la zona bonita, por la diagonal, por arriba. No la había visto 40 años. Y le dice el que iba solo, dice, collons, quina Cataluña fotut en Franco. Sí. ¿Qué Cataluña ha hecho Franco? Dos medallas de oro y brillantes del Barça. Dos medallas de oro y brillante del Barça. Socio de honor. ¿Cómo se te puede hacer socio de honor dos veces? Dos veces, claro. Dos veces, porque no bastaba. O sea, la obsequiosidad era tal. Vámonos al Corte Inglés. Vámonos al Corte Inglés, donde tantos disidentes cubanos han sido felices. Claro que sí. Y felices son los Reyes Magos y Papá Noel porque les vamos a ayudar en todo. Ellos nos encargan los juguetes por internet, ya sabes, y luego los pueden recoger en el centro comercial del Corte Inglés que prefieran. Los vamos envolviendo. Hay que ayudar. Hay que ayudar, siempre colaborar. Sí, porque además en Madrid, pues este año no sé si pondrán, pues no sé, en vez de camellos, cuadrúpedos bípedos. Bueno, de momento en Madrid este viernes ya cortan buena parte del centro, lo que va a dificultar muchísimo. ¿Y por qué? Porque compras. Odian la libertad de la gente que va a comprar. Odian. Claro. O sea, esta tía zumbada odia la libertad de la gente. Odia la libertad de la gente que va a comprar, odia la libertad de la gente que va a disfrutar, odia la libertad de la gente la ciudad, que considera que la Navidad es una fiesta religiosa, que lo es, porque no tiene otro sentido. Sí. En fin, vamos a ver. ¿Qué está pasando, Juan Pablo Polvorinos, así de última novedad política? Tenemos que ir al Congreso de los Diputados, Federico. Lo más interesante... Bueno, no te da los buenos días, Federico. Hombre, lo más interesante de la mañana... Nos damos por buenos días. Si no, como en Cuba. Tristes días. Bueno, el primer cara a cara entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. ¿Qué me dices? Hemos recordado en Libertad Digital... Sí, contó Miriam Muro... Porque estos son como Honecker y... No tanto. Contó Miriam Muro hace un par de semanas que debido a que no comprendían el reglamento de la Cámara Pablo Iglesias y a los suyos se les había pasado que la forma de preguntarle al presidente del gobierno. Entonces la primera sesión de control no pudieron hacerlo, pero en esta sí. En esta sí. Entonces la pregunta de Pablo Iglesias era, como Mariano Rajoy no tiene, tiene una minoría, tiene 137 diputados, un gobierno en minoría, habrá muchas de las cosas que se decidan los martes por la tarde que el gobierno va a tener que acatar, porque la mayoría de la Cámara la va a tener enfrente. Por tanto, entonces Pablo Iglesias le ha preguntado por esto. ¿Acatará, señor Rajoy, usted las decisiones? Bueno, y la respuesta... Vamos a marcharnos al Congreso a ver qué es lo que ha dicho. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues parece que desconocimiento del reglamento del Congreso, pero también de la Constitución española, porque ha pasado por alto Pablo Iglesias que la Carta Magna contempla el veto de las iniciativas gubernamentales que modifiquen el presupuesto. Y por lo tanto, pues esto ha protagonizado el rifirrafe entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Hay que decir, el titular, desde luego, más contundente de esta sesión de control, porque el PSOE y su pregunta sobre Radio Televisión Española ha dejado todo el protagonismo a este cara a cara. Pablo Iglesias, Mariano Rajoy. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué piensa hacer el Ejecutivo para aplicar las decisiones del Legislativo? No, pensamos aplicarlas aquellas que sea obligatorio aplicarlas. Impresionante respuesta, señor Mariano Rajoy. Le hago una pregunta. ¿A usted qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy? ¿Lo que piense este Parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel? Porque creo que en España hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que en España manda más la señora Merkel que este Parlamento. Y eso es un problema que a usted le debería preocupar. Bueno, a mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención. Pero esto tiene mucha gracia, pero maldita la gracia. Me pasa una cosa en que ayer me insultó Gabriel Rufián. Esto es un honor para mí, que el Rufián me insulte. Pero llega con el rollo patatero copiado de los de Podemos. Dice, el 21 de enero, esto en las Cortes. En las Cortes. Hablando de una empresa privada, existen tribunales de justicia y todas esas cosas. Dice, 21 de enero, la mañana de Federico, programa de radio, cito textualmente, es un partido que a mí me suscita odio de clase. Bueno, yo veo a un señorito y me suscita odio de clase. ¿Qué te pasa, Rufián? Yo nací pobre. No soy como vosotros que habéis nacido ricos o robáis. ¿Qué pasa? No puedo tener odio de clase, pero si dice que es muy bueno, que el odio es lo que mueve a Podemos. ¿No me puede mover a mí el odio? Y además, ¿qué pintas tú con mi dinero en las Cortes metiéndote conmigo? Tú, golpista. De un partido como la Esquerra, un partido golpista y criminal. Criminal el en 34 y cobarde. Criminal el en 36 y genocida. Pero tú, ¿de qué vas?
Y en las Cortes están para esto. Y no hay en las Cortes nadie, en la presidencia de las Cortes, que diga, señor Rufián, si usted quiere atacar a un medio de comunicación privado, sepa que está protegido por el artículo 20 de la Constitución. Y te remito, Rufián, para que rufianees un poco y te alfabetices, a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que me protegió a mí frente a las fechorías de politicastros infectos, aunque un poco más leídos que tú, como Alberto Ruiz o Ruin Gallardón. Las Cortes no están para atacar ni a las personas, ni a la libertad de expresión, ni a las empresas, salvo en tu caso, que ya sabemos para lo que querrías la Corte, para convertirla en checa. Pero que la presidenta de las Cortes no desautorice esta utilización, esto es tremendo. O sea, si hubiera periodistas liberales, si hubiera columnistas liberales y si hubiera alguien liberal, por ejemplo en Ciudadanos, podría empezar mañana diciendo, vamos a ver, en Público dice Menganito que la guerra civil, que qué tragedia, que no mataran a todos los nacionales. En El País dicen que, no sé, que Fidel Castro ha sido el amigo de la humanidad. Es intolerable que una empresa privada diga... ¿Están las Cortes para eso, señora Pastor? O sea, para esto pago yo impuestos. Para que un rufián me insulte a mí en las Cortes. Para esto pago yo impuestos. Para esto le pago a usted el sueldo, señora Pastor. Las Cortes no son una basura porque lo diga Rufián. Las Cortes son una basura porque ustedes no les tienen respeto. Porque no nos respetan a los ciudadanos. O sea, ustedes no nos protegen a los ciudadanos de los rufianes. Ustedes protegen a los rufianes de los ciudadanos. Dicho lo cual, vamos a la Crónica Rosa. Pues vamos a la Crónica Rosa. Efectivamente, vamos a hablar de temas mucho más... profundos, Federico. Resulta que Bigote Arroce tiene un hijo secreto. Más decente. O sea, más profundo no cabe. No, más profundo no cabe. Pero además, ¿os acordáis no lo tendría en una mina chilena. No, pero Kiko Lergar, ¿os acordáis? Sí, el presentador mítico claro. del 1, 2, 3. Pues resulta que es nieto de Kiko Lergar. Tuvo esa relación Bigote Arrocet con una de las hijas de Kiko hace 36 años. O sea, el 1, 2, 3, luego seguía 4, 5, 6 y luego acabaron como acabaron. Bueno, pues hoy nos sorprendemos con esa noticia exclusiva en la revista Lecturas, que es conocida, entre otras cosas, por atizarles bien a las Campos, sí. Y publican varias declaraciones de este chico, que además mantiene una relación relativa, telefónica. Dice que de vez en cuando se ha comunicado con Bigote, que es verdad que no lo ve hace la tira de años, 15 o 20, o sea, pero que siempre ha sabido que era su padre. Así que con esta nos desayunamos. Por eso se ha mantenido alejado. Mientras tanto, en Como semana... en Chile son tan formales. Sí. Porque sí, es un país muy formal. Su país formal, sí, su país... A mí me decía Lara Padre, genial, decía, mira, Federico, el único país que ha pagado siempre los libros ha sido Chile. A mí lo único... que sean, pero son... Pero los únicos que han pagado siempre los libros han sido los chilenos. El único defecto de Chile, el único defecto además es grande, es que a los novios se les llaman pololos. Sí. Claro, si ves a un tío que mide 2 metros con una barba por aquí, sí. Y dice, porque estás preocupado, es que está enfermo mi polola. Pololos, eso es. Sí, todos tenemos fallos. Bueno, pues esa es una de las noticias de hoy. Semana contraataca con el vestidor de las Campos. Nos enseñan cómo son sus zapatos, su número de pie, efectivamente, hombre, y cuáles son sus gustos. ¿Cuál es el número de pie de Terelu? ¿Cuál dirías? Pues 23. Yo creo que un 39-40. 36, 35. Ah, pues no. Tiene pie de geisha. ¿Has visto? Bueno, pero te digo que luego hay que meter ahí lo que Me sorprende que no hayan elegido Ola para enseñarlo, porque las fotos son tremendas. Se les ven las arrugas, se les ven las transparencias de la ropa interior. Un reportaje que yo creo que merece la pena que comentemos. Hablaremos también de la novia de Cristiano Ronaldo. La guapa es él, Federico. Hombre, y además lleva... Lo siento porque ella es de Jaca, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Pues él lleva la nueva moda, que es lo de ponerse gafas... Sin necesitarlo. Sin necesitarlo, con los cristales sin graduar. Yo que la llevo desde los 4 años, pienso, sí. Pero qué necesidad hay. Está como si supiera leer. Bueno, Cristiano es muy listo. Se han conocido al parecer en la tienda de Gucci y bromeábamos en la redacción. Decíamos... Que si se llevó, dice, me llevo todos los modelos y la empleada. Sí. ¿Y se llevó todo? Bueno, la de Jaca está feliz. Ha dejado un novio policía y se ha ido con Cristiano.
Nos reíamos en la redacción porque pensábamos, no se han conocido en la Casa del Libro, efectivamente, precisamente. Bueno, ha sido una tienda de moda. tiene folletos sí, también. tiene cosas, efectivamente, ¿no? Y etiquetas, la ropa. Seguro que esas gafas sin graduar, seguro que tienen libro de instrucciones. Y no son, que tenemos que hablar del cordobés que tiene nueva novia, del duque de Alba, que dice que no quiere volver a casarse porque las mujeres somos muy peligrosas. Eso dice el duque de Alba. Eso lo hace después de darle una cena de homenaje a Manuela Carmena. Pues a lo mejor Lidia. Lo ha descubierto ahí. Peligrosas va por Carmena. Mira, por una vez estamos de acuerdo con la casa de nosotros los Alba. Qué dolor de cabeza. Qué jaquecas nosotros los Alba. Estas jaquecas de nosotros los Alba. Y como decía un día comiendo, pero Jesús, ¿cómo está? Estábamos comiendo José María Estampa, Antonio Mingota y Jesús Aguirre y yo. Y le digo, Jesús, ¿qué tal Cayetana? Y dice, mira, está pesadísima. Está pesadísima porque tiene un carácter muy raro. Y le he dicho, que o cambia o se tiene que ir de casa. Hay que echarle cara a la vida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.